Bueno, analizar cómo una multitud pasa de estar sentada tranquilamente, Ujú. escuchando a un vecino, a querer tirarlo por un precipicio en cuestión de minutos. Es un salto tremendo. Siempre es un ejercicio fascinante, la verdad. Y hoy tenemos sobre la mesa un texto que comienza como una reunión comunitaria de lo más normal Sí, muy cotidiana. y termina convirtiéndose en un intento de linchamiento. Un giro radical, sí. Exacto, pero bueno, para establecer las coordenadas exactas de este análisis a fondo, estamos al lunes 9 de marzo de 2026 Eso es. y el texto fuente que vamos a desgranar hoy es el Evangelio según San Lucas, capítulo 4, versículos del 24 al 30. Que además, para quienes sigan el calendario litúrgico, corresponde al lunes de la tercera semana de Cuaresma. Así es, coincidiendo también con la memoria libre de Santa Francisca Romana. Ujú. A ver, analicemos esto, pongámonos un poco en situación. Tenemos a Jesús en su pueblo, en Nazaret. Está en la sinagoga local. Rodeado de conocidos, Claro, rodeado de la gente que lo ha visto crecer desde niño. su gente de toda la vida. Y el ambiente debería ser, pues, de orgullo local, de celebración por el hijo pródigo que vuelve tras hacerse famoso en la región. Sí, la expectativa allí era altísima. Pero sin embargo, va y suelta una frase que cambia por completo la temperatura de la sala. Totalmente. Dice, en verdad os digo, que ningún profeta es bien recibido en su tierra. Uf, fíjate que esa primera intervención es un bisturí psicológico en toda regla. Ya. O sea, hay que entender la expectativa que reinaba en esa sinagoga. Nazaret era una aldea minúscula, casi insignificante en el mapa de Galilea. Un pueblo donde todos se conocen, básicamente. Exacto. Y de repente uno de sus chicos se convierte en una figura pública, alguien que, según los rumores que les llegaban, estaba haciendo cosas extraordinarias en otros pueblos. Como en Cafarnaúm, por ejemplo. Eso es. Y claro, lo natural para esta comunidad era esperar un trato preferencial. Claro, es humano. La lógica humana dicta que si tienes poder o influencia, los primeros beneficiados deben ser tu familia, tus amigos, tu tribu. Los tuyos. Esperaban el espectáculo en primera fila, digamos. Claro, un asiento VIP. Exactamente. Pero al pronunciar esa frase, está cortando de raíz cualquier ilusión de favoritismo. De cuajo. Les está diciendo que la familiaridad que tienen con él no es una ventaja VIP, sino precisamente la barrera que les va a impedir ver la realidad. Es decir, los está despojando del privilegio antes siquiera de empezar. Sí, sí. Esa idea de que ningún profeta es bien recibido en su tierra tiene muchísimo sentido si lo pensamos bien. Ujú. Cuando vemos a alguien crecer, cuando conocemos sus orígenes más cotidianos, sus defectos de juventud. Sí, el chaval del carpintero. Exacto. Resulta casi imposible otorgarle una autoridad absoluta más adelante. Claro, lo metemos en una caja mental. Lo encasillamos. Pero el texto no se queda en una simple advertencia filosófica. No, no, para nada. Lanza dos ejemplos históricos concretos. Y el primero nos lleva a la época del profeta Elías. Ujú. El texto menciona que los cielos se cerraron durante 3 años y 6 meses, Que se dice pronto. provocando una hambruna tremenda, 3 años y medio sin lluvia en una sociedad antigua. Es muchísimo tiempo. ¿Hasta qué punto era devastador un escenario así? Pues hablamos de un colapso total del sistema de vida, o sea, en el antiguo Israel, que era una sociedad eminentemente agraria y ganadera. Claro. Depender de las lluvias estacionales era cuestión de supervivencia básica. Vida o muerte. Totalmente. Un año de sequía ya era una crisis grave, pero 3 años y medio era un escenario apocalíptico. Terrible. Los pozos se secan, el ganado muere por falta de pasto, las reservas de grano se pudren o directamente se agotan. Y me imagino que a nivel social eso rompe todo. El tejido social se desmorona porque el hambre extrema empuja a la gente a medidas desesperadas. Ya. Y en la base más baja de esa pirámide de sufrimiento estaban las viudas. Las viudas, claro. Piensa que sin un sistema de bienestar social, sin tierras propias que pudieran heredar fácilmente y sin un marido que aportara el sustento económico, Eran invisibles. una viuda en época de hambruna era la persona más vulnerable que uno pueda imaginar. Y el texto subraya precisamente esto. Dice, había muchas viudas en Israel. Exacto. La necesidad interna dentro de las fronteras del pueblo elegido era incalculable y desesperada. Y aquí es donde salta la chispa. Claro. Porque teniendo a miles de viudas israelitas sufriendo esa agonía, muriendo de hambre en su propio territorio, Sí, el texto nos dice que Elías no fue enviado a ninguna de ellas. a ninguna. Fue enviado a Sarepta, en la tierra de Sidón, para ayudar a una viuda de allí. Así es. A ver, Sidón no era simplemente un código postal diferente, ¿verdad? En absoluto. Sidón era territorio extranjero, pagano. Ya. Era el corazón de la cultura fenicia.
un lugar asociado históricamente con la idolatría y a menudo con la oposición directa a los valores de Israel. O sea, el enemigo espiritual, digamos. Exacto. Y el impacto de este recordatorio es brutal en la mentalidad de quienes escuchaban. El Dios de Israel tiene un pacto exclusivo con Israel. Una exclusividad absoluta. Sí, hay un milagro de provisión divina en medio del apocalipsis del hambre. Ese milagro pertenece por derecho divino a una viuda de Judea o Galilea. A los nuestros. Claro. Sin embargo, la historia sagrada que todos ellos conocían perfectamente porque se la sabían, Sí. pero que preferían leer con un filtro, demostraba que la gracia de Dios cruzó la frontera, ignoró a los locales y salvó a una mujer extranjera y pagana. Fíjate, está utilizando sus propias escrituras para desmontar su monopolio sobre la salvación. Es un dardo directo. Para visualizar el impacto que esto tuvo que tener en la sinagoga, imaginemos un club de campo súper exclusivo hoy en día. Vale. Uno de esos lugares donde los miembros fundadores pagan fortunas inmensas por pertenecer, asumiendo que tienen derecho a todo. Ujú. De repente hay una crisis tremenda de recursos, falta agua o comida en toda la región. Sí. Y el director del club se pone frente a los socios y les dice: tenemos un cargamento de suministros vitales, pero no va a ser para ninguno de vosotros. Madre mía. A pesar de que sois los miembros oficiales y estáis pasando necesidad. Claro. Les dice: vamos a salir del recinto y se lo vamos a entregar a una persona que ni siquiera tiene la membresía, a alguien del barrio de enfrente que nunca ha pagado la cuota. ¿Es que el ego colectivo no soporta algo así? Es un ataque directo a la identidad del grupo. Es una analogía muy precisa. Destruye por completo la narrativa de la excepcionalidad. Claro. Las comunidades humanas tienden a construir su valor basándose en la exclusividad, o sea, somos especiales porque nosotros tenemos acceso a algo que los demás no tienen. Esa es la trampa. Y si resulta que el no miembro recibe el mismo o mayor favor, la identidad del miembro exclusivo se siente amenazada profundamente. Se tambalea todo. Y la genialidad narrativa aquí es que Jesús no se detiene a dejar que asimilen el golpe. No les da un respiro. Inmediatamente después del ejemplo de la viuda, redobla la apuesta con un segundo caso histórico. Sí, menciona al profeta Eliseo y el tema de la lepra. Ujú. El texto dice explícitamente: había muchos leprosos en Israel en tiempos del profeta Eliseo. Exacto. Pero antes de llegar a la resolución de este segundo ejemplo, detengámonos un momento en lo que significaba la lepra. Es importante. Porque hoy en día es una enfermedad tratable, pero en ese contexto era algo mucho más oscuro que un simple problema médico. Mucho más, la lepra en la antigüedad era sinónimo de muerte social y ritual. Muerte en vida. Literalmente, no solo era una enfermedad física que desfiguraba, sino que conllevaba una expulsión inmediata de la comunidad. Ya. El enfermo perdía a su familia, su trabajo, su derecho a participar en el culto religioso, todo. Se creaba sin nada. Tenían que vivir a las afueras, en harapos, e incluso tenían que gritar inmundo, inmundo si alguien se acercaba. Qué duro. Para evitar contagiar la impureza ritual. Era la marginación absoluta. Claro. Por lo tanto, curar a un leproso no era solo sanar la piel, era devolverle la humanidad, restaurarle la vida social. Y de nuevo el texto hace hincapié en que había muchos en Israel. Muchos. Había un sufrimiento local inmenso. Personas del propio pueblo clamando por esa restauración. Sí, Pero ninguno de esos israelitas fue curado. La curación, nos dice el texto, fue únicamente para Naamán el sirio. ahí está la clave. Mencionábamos antes lo del territorio extranjero con Sidón, pero me da la impresión de que esto de mencionar a un sirio es echar sal en una herida muy particular. Totalmente. ¿Por qué mencionar específicamente a un sirio encendió tanto los ánimos de esta multitud en Nazaret? Porque aquí entramos de lleno en el terreno de la hostilidad geopolítica y militar. Ya, Naamán no era un simple campesino extranjero que pasaba por allí. no era cualquiera. Era un general, era el comandante en jefe del ejército de Aram, es decir, de Siria. Tela, Los sirios eran los enemigos acérrimos de Israel en aquella época. eran la amenaza. Realizaban incursiones fronterizas constantes, saqueaban, se llevaban esclavos, representaban una amenaza militar constante para ellos. Naamán encarnaba literalmente al enemigo opresor. El villano de la historia. Exacto. Y lo que este relato pone sobre la mesa es que la máxima intervención divina de sanación no fue para el israelita devoto que sufría, Sino para el enemigo. sino para el general del ejército que probablemente había matado a israelitas. Fuerte. Al mencionar a Naamán, se está diciendo a la audiencia de Nazaret, la compasión de Dios es tan radicalmente inclusiva que incluso alcanza a vuestros peores enemigos antes que a vosotros, si vuestra actitud no es la correcta.
Vaya, eso ya no es solo quitarles el carnet del club exclusivo que decíamos antes. No. Es invitar al peor enemigo del club a sentarse en la mesa principal. A presidir la mesa, casi. Y claro, con este contexto histórico y cultural tan denso, la reacción de la sinagoga adquiere todo el sentido del mundo. Se entiende perfectamente la explosión. Aquí es donde la escena pasa de ser una tensión intelectual a una violencia física extrema. Sí. El texto dice, al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira. Ira ciega. Y fíjate en la acción, no se cruzan de brazos, no abuchean ni se levantan indignados para irse a casa sin más. No. Se levantan, lo echan del pueblo y lo llevan hasta la cima de la colina sobre la que estaba construida la ciudad para despeñarlo. Es una locura. Hoy en día te cancelan en las redes sociales y dices algo que ofende a un grupo, pero en el año 30 te querían tirar literalmente por un barranco. Pasaron de la curiosidad a la intención de asesinato en minutos. Es increíble. Este cambio tan brusco es un caso de estudio perfecto sobre la disonancia cognitiva y la psicología de las masas. A ver, explícanos un poco más eso. Pues la disonancia cognitiva es, en términos sencillos, ese cortocircuito mental que sufrimos cuando la realidad choca de frente con lo que queremos creer. O con nuestra visión del mundo. Exacto. El cerebro humano odia esa incomodidad, la rechaza. Claro. Cuando un grupo ha basado toda su existencia en la idea de que son los únicos elegidos, los depositarios exclusivos de la verdad y el favor divino, Que son los especiales. eso es, confrontarlos con pruebas de lo contrario no genera un debate amistoso. ¿Genera una explosión? Genera una crisis de identidad profunda. La furia de esa gente en Nazaret no es solo enfado, es terror. Terror a perder lo que son. Es el pánico visceral de sentir que el suelo se hunde bajo sus pies. Es como si la única manera de silenciar ese cortocircuito mental fuera eliminando físicamente a la persona que lo ha provocado. Exactamente. La turba actúa movida por un mecanismo de defensa primario. De supervivencia ideológica. Cuando un sistema de creencias cerrado, intolerante, se ve expuesto por una visión más amplia, la reacción instintiva de la masa es destruir al mensajero. Para restaurar su equilibrio. Para restaurar su frágil equilibrio, sí. El acto de empujarlo hacia el acantilado es profundamente simbólico. Fíjate. Quieren expulsar esa verdad incómoda más allá de sus límites, arrojarla al vacío para no tener que lidiar con ella nunca más. Ojos que no ven. La multitud deja de estar compuesta por vecinos racionales y se fusiona en un solo organismo movido por el instinto. La masa furiosa. El polvo, los gritos, los empujones, es la fuerza bruta intentando ganar una batalla que ya han perdido en el terreno de la verdad. Resulta aterrador lo fácil que es deshumanizar a alguien a quien has conocido toda la vida. Sí, Solo porque desafía tu marco mental. es escalofriante. Llevan a su propio vecino al borde del precipicio, la narrativa de verdad te pone los nervios de punta. Ujú. Imaginar a la multitud enloquecida empujando la altura de la colina, la fatalidad del momento. La tensión es máxima. Y justo cuando parece que vamos a presenciar una ejecución pública, llegamos a la línea final del pasaje. Sí. Una de las frases más misteriosas y sobrias que uno puede encontrar en estos textos, dice, pero pasando por medio de ellos, se fue. Es increíble. Es casi anticlimático. O sea, no hay un discurso épico de última hora. No, No hay una fuerza invisible que tumbe a la multitud, no hay fuego del cielo. nada de efectos especiales. Simplemente pasa por medio de ellos y se va. ¿Cómo se interpreta este final tan abrupto? Pues esa sobriedad es precisamente lo que le otorga una fuerza arrolladora. Ya, Es el triunfo absoluto de la autoridad moral sobre la histeria colectiva. qué buena forma de verlo. La turba se siente poderosa porque son muchos y están furiosos. Creen que el ruido, la intimidación y la fuerza física les otorgan el control de la situación. Se creen los dueños del momento. Pero la frase pasando por medio de ellos revela que la verdadera autoridad no necesita gritar ni empujar. Impresiona. Sugiere una presencia tan imponente, una serenidad tan radical frente al caos irracional que desactiva por completo la violencia física. Los desarma. Es como si la masa encolerizada, al enfrentarse a alguien que no muestra miedo, que no se resiste con violencia y que mantiene una calma absoluta, perdiera toda su cohesión. Es como si la burbuja de la histeria grupal se pinchara al tocar algo inquebrantable. Exacto. Al no jugar bajo las reglas del pánico o de la agresión reactiva, los desarma psicológicamente por completo. Eso es. La multitud queda paralizada por su propia impotencia ante alguien que no se somete a su juego de poder. Claro. Él simplemente retoma su camino.
Y al irse, deja atrás a una comunidad que ha revelado su peor rostro, Atrapada en su intolerancia. al borde de un precipicio literal y metafórico. Es una imagen muy potente. Es una imagen brutal de cómo la verdad a menudo simplemente avanza, dejando atrás a aquellos que se niegan a aceptarla. Qué forma tan visual de cerrar la escena. Sí. Y todo esto nos obliga a aterrizar estas dinámicas milenarias en el presente porque, claro, la psicología humana no ha cambiado tanto. En el fondo somos los mismos. Resulta evidente que la trampa de la familiaridad y del exclusivismo sigue siendo un peligro enorme. Vigente hoy más que nunca. Quienes buscan profundizar en el conocimiento en la verdad de las cosas o simplemente intentan mantener una mente abierta, Ujú. pueden resbalar muy fácilmente en el error de rechazar ideas valiosas solo porque rompen las narrativas a las que están acostumbrados. Es muy cómodo quedarse en lo conocido. Claro, es muy reconfortante pertenecer a un grupo que cree tener el monopolio de la razón. Te da seguridad. Y cuando la realidad, los datos, o como en este caso la historia, nos demuestra que la gracia o la verdad operan fuera de nuestros muros autoimpuestos, Sí. el instinto de tirarlo todo por el barranco sigue estando muy pero que muy vivo. Resulta fundamental detenerse en el detonante de toda esta situación. A ver, Porque la violencia en aquella sinagoga de Nazaret no fue provocada por una blasfemia, ni por un ataque físico, ni por una invasión armada. es verdad, Fue provocada única y exclusivamente por recordar historias de su propia tradición. por hacerles memoria. Historias que dejaban claro que el amor y la intervención divina no conocen fronteras, actuando a favor de viudas paganas y de generales enemigos. Ya, Esto debería servir como un espejo muy incómodo en tiempos de tanta polarización, de cámaras de eco, donde solo nos retroalimentamos con opiniones idénticas a las nuestras. solo escuchamos lo que queremos oír. Hay que preguntarse qué verdades incómodas estamos intentando empujar por el acantilado hoy en día. Qué buena pregunta. ¿A qué voces estamos intentando silenciar con nuestra propia furia colectiva simplemente porque su mensaje nos recuerda que el mundo es mucho más amplio y complejo que nuestras pequeñas comunidades exclusivas? Desde luego es una reflexión para llevarse a casa y masticarla despacio. Totalmente. Es el desafío eterno de no dejar que nuestras propias convicciones se conviertan en los muros de una prisión. Así es. Y bueno, para poner el broche final a este análisis a fondo, tal como solemos hacer al abordar estos textos, vamos a concluir con una breve oración que recoge el núcleo de lo que hemos estado desgranando. Me parece perfecto. Señor, concédenos la gracia de tener un corazón verdaderamente abierto a tu palabra. Ayúdanos a no rechazar el mensaje cuando desafía nuestras comodidades y nuestras falsas seguridades, y otorgarnos la claridad para reconocer tu presencia y tu obra en todas las personas, sin importar las fronteras, las etiquetas o las exclusiones que nosotros mismos creamos. Que aprendamos a abrazar la amplitud de tu amor. Amén. Amén. Ha sido un viaje a los textos realmente apasionante, viendo cómo la psicología y la tradición chocan de una forma tan espectacular. Muchísimas gracias por el análisis. Es un lujo desmenuzar estas ideas paso a paso. Nos escuchamos en la próxima exploración.